Beatzlajá para todos. Be'ezrat Hashem, Naskil Benatzliach, un día más. Y vamos a empezar nuestro shiur, pidiendo por Olam, por supuesto, que mande la Atzlajá para todo Am Israel, para los Hatufim que vuelvan sanos y buenos, para los Hayalim que vuelvan sanos y buenos también del Krav, de la lucha, y para el Fuashlema de todos los Tzuim, todos los heridos y enfermos de Am Israel, y que mande Shalom Braja para todo Am Israel, para todo el Olam. Amén, amén. Todo. Aún nos queda mucho que aprender, a mí por lo menos, de los episodios que nos relata la Torá, porque no son meras historias que aprendemos de la Torá, sino que nos están enseñando modos de vida, nos están enseñando cuál fue el comportamiento de ellos, pero de paso para aprender cómo debemos comportarnos nosotros, cuáles son los pros, cuáles son los contras a la hora de una determinada acción de la persona en sí. Lo vamos a ver en los Shvatim, en Yosef, en Jacob. Y vamos a ver cómo cuando Yosef Atzadik se topa con los hermanos, ninguno los reconoce. Es increíble cómo es posible, y esa es la pregunta que se hacen los Jajamim, ¿cómo es posible que todos los hermanos que bajaron a buscar comida o a comprar comida a Mitzrayim, de pronto se topan con el virrey? Él hace una serie de acusaciones, los manda a llamar, los reúne a todos delante de él. Y hay gestos que normalmente uno, porque Yosef Atzadik fue 17 años que estuvo junto a sus hermanos. Podemos decir que los primeros años uno no se da cuenta, pero cuando van pasando los años 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta llegar a 17 años, conjuntamente un hermano con otro, está claro que uno conoce los gestos de su hermano. Y cuando uno se va y lo ve por, vamos a poner en un caso por un vídeo, lo que sea, sabes, ese es mi hermano, mira cómo gesticula, es exactamente igual a él. La voz, la cara, sí, puede ser que tenga barba, como en el caso de Yosef Atzadik, que tenía barba, ya era, digamos, más mayor, hablamos de que pasaron 20 y tantos años desde que se separó de ellos. Pero con todo y con eso, una persona como un hermano, está claro que vemos que Yosef sí los reconoce a todos y sabe que eran sus hermanos. La pregunta es, ¿cómo es que ninguno? Vamos a poner que 1, 2, 3, 4, 5, 6 hermanos. Entonces, fueron 10 hermanos. Ni un solo hermano reconoce a Yosef. Hay muchas explicaciones de por qué no reconocieron ellos a Yosef. Pero una de las que más impacta y tiene mucho que ver, mucho que ver con la actualidad, lo que está ocurriendo en el mundo entero contra Am Israel. Todos sabemos que Am Israel está siendo atacado no solamente por el grupo terrorista, sino por muchísima gente que va contra Am Israel, contra su derecho a defenderse con el pretexto que todos sabemos, de que sí se puede defender, pero con las leyes internacionales, seleccionar, cosa que no se le exige a nadie. Y Israel, lógicamente, tiene que defenderse y tiene que cuidar de su pueblo, de su existencia. Pero todos sabemos lo que decimos en la Haggadah, ואיש עמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, כל דור ודור. עומדים עלינו, al final del trozo ese que decimos en la Haggadah, וכל דור ודור, עומדים עלינו לכלותנו. En cada generación y generación se paran sobre nosotros para aniquilarnos. Y esta generación no es menos. No creernos que por haber tenido un Estado, tenido un gobierno que sí tiene relaciones con muchos gobiernos del mundo, relaciones de todo tipo, de seguridad, es número uno en startups, número uno también otra vez en seguridad, número uno en inventos que el mundo entero se aprovecha. A la hora de la verdad, todo eso no sirve para nada.
a la hora de la verdad, todo eso no es suficiente para que no se cumpla lo que decimos en la noche de la Haggadah, de que cada generación y generación se levanta sobre nosotros para aniquilar. La pregunta es muy, muy sencilla. ¿Cómo es posible que gente tan intelectual, que gente que va a universidades, no hablamos del tercer mundo, no hablamos de que no se sabe, se ve, se demuestra, con pruebas, está trayendo a Israel pruebas de todo tipo, de todo lo que se hacía allí, en ese lugar, de todo lo que ocurrió ese 7 de octubre. Y sin embargo, vemos que no hay manera. ¿Tiene algo que ver eso con la Torá? Vamos a ver que sí. Vamos a ver que eso ya ocurrió, porque es una conducta del ser humano. ¿Dónde ocurrió? Ni más ni menos que entre Yosef y los hermanos. ¿Cómo es posible? Pues bien, nuestros sabios, a la pregunta inicial, ¿cómo es posible que ninguno de ellos reconociera a Yosef? Explican, ¿qué pasó aquí? Aquí pasó de que anteriormente a que se llegue a la situación de que se topan con el virrey, supuesto virrey, que luego era Yosef, anteriormente a eso, sabemos que hubo una venta de un hermano, bien, que lo vendieron sus otros hermanos. ¿Cuál fue el inicio de la disputa? El inicio de la disputa fue de que ellos, cuando Yosef les cuenta sus sueños, y aparte de que Yosef ya traía malos reportes a su padre de ellos, había una situación incomodísima, y aparte de todo, las tribus entendieron que Yosef quería quitarlos de en medio para él quedarse con todo el legado de su padre y que de él saliera a Israel. Está claro que ellos sabían que no habían cometido ninguna infracción de las que él iba a su padre y lo delataba. Pero él lo hacía Leshem Shamayim porque él creía que sus hermanos cometían errores, cometían infracciones, hacían cosas no acorde a su nivel y categoría de tribus de Israel, de hijos de Jacob. Y es verdad que él lo que quería era que se enmendaran, pero también estaba equivocado, Yosef. Los dos estaban equivocados. Y cuando ya Yosef les cuenta los sueños que aparentaba ser de que él iba a gobernar sobre ellos, ellos no pudieron aceptar eso. Ellos dijeron, claro, tú sueñas lo que normalmente piensas durante el día, porque los sueños son cosas que ocurren por sobre cosas que normalmente la persona suele pensar durante el día, no sueña de noche. Por eso Jajamín dice no hacerle caso a los sueños. Y entonces ellos entendieron que cuando vino Yosef y les dijo que se iban a posternar ante él, entendieron que eso es lo que él estaba siempre maquinando y pensando en su mente. Y por tanto vieron que él era un peligro. Y no aceptaron jamás que ellos iban a posternarse a Yosef, a su hermano Yosef. Nunca aceptaron una cosa así. Dijeron que eso nunca ocurriría. Muy bien, pasa el tiempo. Después de que lo venden, primero querían matarlo, lo venden, pasan los años, y llega la situación de la hambruna. Y Jacob Abilo les dijo, vayan a coger y comprar allí porque no nos vamos a morir de hambre. Hashem Baraj hizo que hubiera una hambruna en el mundo entero, que Egipto tuviera una abundancia de 7 años, que fuera el único país que tenía comida, y todo el mundo tuviera que bajar allí. Todo estaba preparado por Akadosh Baruj Hu. Y hace meo. Ahora bien, cuando los hermanos, y aquí vamos aquí de la cuestión de la pregunta inicial, escuchen bien esto y qué tiene que ver con todo lo que está pasando hoy en día. Cuando los hermanos ven a ese virrey, ¿verdad que ven gestos de él? ¿Verdad que ven la forma suya de hablar? ¿Verdad que más adelante luego los sienta cada uno en orden cuando los invita a su casa? Los sienta a cada uno en orden del mayor a menor.
¿De dónde sabía Yosef Atzadik eso? ¿Casualidad? Miren, una persona que no tiene muchos conocimientos de Torah o no tiene una ma'alá, ¿ok? Puede decir, ¿sabes qué? ¿Qué suerte ha tenido? ¿Cómo ha coincidido? Nosotros que los judíos, bien, sabemos que no existen casualidades. Y los Shvatim más lo sabían. Entonces estaba claro que era una prueba más de que ese virrey que los sentó a cada uno y uno en su mesa, alrededor de su mesa, por orden de edad, está claro que no era una persona que no conocía. ¿No les parece sorprendente que este virrey nada más que los ve empieza a preguntarle por su papá? Si está vivo, si está bien. ¿Qué le importa al virrey? ¿Acaso el virrey le preguntaba a cada uno y uno de los que venían a comprar ese tipo de preguntas? Todo hacía presagiar, todo eran indicios de que este virrey no era una persona desconocida. Junto a eso, o sumado a eso, de que ellos ya conocían quién era su hermano Yosef, está claro que tenían que haber acertado de que esa persona era su hermano Yosef. Pero la pregunta, como dijimos al principio, ¿cómo es que ninguno, ni uno solo, pudo acertar eso? La respuesta es muy sencilla, dice un jajamín. Una persona puede tener la verdad frente a él o frente a ella. La tengo frente a mí. Pero si yo no quiero ver verdad, esa verdad que la tengo frente a mí no la voy a ver nunca jamás. Los Shvatim nunca querían aceptar, ellos no quisieron, de que ese era el virrey, que ese era, mejor dicho, que era virrey era Yosef. Porque si ellos hubieran aceptado eso, todo lo que ellos habían pensado hasta ese momento, todas sus acciones contra Yosef se hubiera derrumbado, se hubiera caído por su propio peso. ¿Por qué? Porque si ellos dicen, es verdad, este Yosef, y nos estamos posternando ante él, quiere decir que sus sueños eran verdad y nosotros fuimos equivocados. Ese no es Yosef. Si tengo un poquito de posibilidades de aferrarme a que ese no es la persona que yo creo que es, porque si yo lo creyera se me derrumba mi castillo, entonces voy a negarlo hasta el final, hasta donde pueda. No voy a decir ese es Yosef. Ah, todos los sí, pero no es. Pero mira, lo ha puesto todo en fila a cada uno según su edad y según, no importa, casualidad. Ese no es. Porque si es, todo lo que yo he hecho hasta ahora se viene a fin. Cuando uno no quiere ver la verdad, ya pueda plasmársela enfrente o frente a él o a ella, que no la va a ver. Así somos los humanos. Eso está ocurriendo hoy en día también. La gente está viendo las pruebas. El mundo entero está viendo la masacre que hicieron. Está viendo quién comenzó todo esto. Y está claro que cuando alguien viene a masacrarte, tienes todo el derecho del mundo. Y es verdad que, por desgracia, hay daños colaterales. Seguro que sí, son dolorosos. Pero no hay más remedio. Por desgracia, vuelvo a decir, ojalá nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, por más pruebas que tú pongas encima de la mesa, de que el dinero lo están utilizando de todo el mundo para cosas no provechosas, de que están haciendo y haciendo, no vamos a entrar más en detalle, que todo el mundo sabe y todo el mundo lo ve y lo ve, pero por cuanto que no quiero ver eso, porque eso conllevaría que yo quisiera la existencia del pueblo judío. Y por cuanto que yo en verdad lo que a mí me interesa es de que se arrase. Cada generación y generación se levanta para eliminarnos, exterminarnos. Por cuanto que yo no quiero de que el judío prospere. No, el judío no tiene que prosperar. Por eso, por más verdad que pongamos ahí enfrente, nadie la ve. Pero no porque no haya verdad, no porque no sea verdad. Verdad es. Pero no quiero verla. Y por tanto la niego y por tanto hago lo que hago contra un pueblo que solamente busca shalom, quiere vivir solamente en paz en sus
territorio, en el territorio pequeñito que Hashem Itbaraj le otorgó a Israel. Eso no es lo que quiere a Israel. Y lo que aporta el pueblo judío al mundo entero, todo el mundo lo sabe. El pueblo judío nada más que aporta avances, vida, tecnología, alegría. Lo único que aporta es riqueza, abundancia, bendiciones. Y por no se lo da. ¿Cómo no quedarse con un pueblo así? Esto va contra toda lógica humana. El pueblo judío va me'al hateva. De aquí otra prueba más de que el pueblo judío no funciona según la naturaleza. Está por encima de la naturaleza, es otra cosa. Es otra cosa, porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Que el mundo entero esté contra el pueblo judío después de lo que han visto, no tiene ni pies ni cabeza. Algo que cualquier país del mundo haría. Cualquier país para defenderse y estaría todo justificado. Lo que hace Am Israel no está justificado. ¿Por qué? Porque es Am Israel. Porque en Israel vamos me'al teba. Es otra condición que tenemos con Akadosh Baruj Hu. Shemit Baraj, el comportamiento, y lo vamos a ver también ahora, escuchen bien. La Parashá, la Torah, todo viene de la Torah. Y todo lo que acontece está en la Torah. Y hay mucha gente que no lo ve. Y no lo va a ver jamás, porque no quiere verlo. Pero el que Behemet quiere verlo solamente necesita indagar un poco en la Torá y va a encontrar todas las respuestas. Mire, en la Torá viene que los Shebatim, cuando Yosef, vamos a poner virrey Yosef, todavía no se había revelado. El virrey, bien, la primera vez que vienen ellos a comprar y después de todo se queda él, porque le dijo que eran espías, etcétera, etcétera, tuvo con ellos un rifirrafe, y a eso que le dice, si ustedes me dicen la verdad de que tienen un padre, de que tienen un hermano que lo han dejado allí, me lo tienen que traer para que yo corrobore que en verdad es eso cierto y no son espías. Y para eso me tienen que dejar aquí como garante o garantía a uno de sus hermanos. Y sabemos que Yosef, ¿a quién coge? A Shimón. También vamos a tocar por qué elige solo a Shimón, por qué no coge a Leví, por qué no coge a Asher, por qué no coge a Isahar, por qué solamente a Shimón. Y podemos llegar a decir, a uno tenía que coger. Al cogido a Shimón, y si hubiera cogido a Asher, también hubiéramos preguntado lo mismo, ¿cierto? Cierto que sí. Pero ahora mismo cogió a Shimón. Y preguntamos por qué a Shimón. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no existen casualidades. Porque nosotros sabemos que Yosef no dijo al azar, dame a este. Él tenía un pensamiento más profundo. Así somos los judíos. No hay casualidad. A todo le tenemos que buscar el por qué ocurre. La mazé. Y los Shvatim también se hicieron esta pregunta. ¿Cuándo? Escuchen bien. Cuando los manda a todos los 9 hermanos con comida, le dice a sus hombres el virrey, ¿sabes qué? Métele, llénale los sacos de comida. Y el dinero que ellos iban a pagar, con el que pagaron cada uno su saco, esa bolsa de dinero también métela dentro a cada uno en su saco. Quiere decir que le salió gratis todo, pero yo no lo sabía. Cuando llegan al hotel, a un hotel en el camino y querían abrir para darle de comer a los burros, de pronto uno se encuentra con que dentro está la bolsa de dinero. Y dijo, ¿esto qué es? No eran ladrones. No se alegraban de decir, ¿sabes qué? Wow, mira qué bien nos ha pasado, no ha salido gratis esto. Fíjate qué tontos son que no han cogido el dinero, no lo han dejado metido dentro. ¡Guay, qué alegría! No, no, así no es Am Israel. Am Israel no es así. No somos ladrones, Baruch Hashem. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijeron ellos? Escuchen bien lo que dijeron ellos. Cuando vieron que cada uno y uno tenía en su saca el dinero, dijeron algo que yo creo que nadie diría. Pero para eso eran Shvatim y nos enseñaron a nosotros. Escuchen bien, por favor. ויחרדו, ויצא ליבם ויחרדו איש אחיו לאמור מה זאת עשה אלוהים לנו. Se estremecieron. Salió el corazón, se les salió. Y se estremecieron uno con el otro, diciendo,
Mazot asa Elohim lanu. ¿Qué es esto que nos ha hecho Hashem a nosotros? No dijeron, lo lógico es tenían que haber dicho, ¿qué es esto que nos ha hecho el virrey a nosotros? No. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios, Elohim, a nosotros? Ellos nos enseñaron que en la vida todo lo que ocurre tiene un porqué. Y eso que ocurre tiene un manejik, tiene un conductor, tiene alguien que lo maneja. Y no es otro que Hashem Yitbaraj. Ellos preguntaron, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde está nuestro fallo? Que Hashem Yitbaraj nos ha hecho este sufrimiento, nos ha mandado este sufrimiento, porque dice que se les salió el corazón de ver cómo se habían quedado con un dinero que no era de ellos. Y a ellos se les sale el corazón que dice que sufrieron. Entonces ellos se preguntaron, ¿qué hemos hecho? Que Akadosh Baruj Hu nos ha mandado este sufrimiento. Quiere decir que ellos nos enseñan a nosotros que cuando hay un sufrimiento hay una causa detrás de ella. No así como así. Papá Hashem nos manda un sufrimiento. Quiere decir que algo hemos tenido que hacer que no le gusta a papá, que no acepta a papá, que me dice, ¿sabes qué? Te tengo que mandar un pequeño aviso, te tengo que mandar algo a ellos. En principio fue no un palo gordo, aparentemente parecería como si fuera algo hasta una muy buena suerte, que de comida y encima el dinero. No, señor, no, señor, no, señor. Ellos entendieron a la perfección que esto era un palo, primeramente por el hecho de que ellos no podían aceptar el robo, porque eso era robar. Incluso que no lo hicieron de Havana, pero ellos no se podían quedar con un dinero que les pertenecía a otro. Y por otro lado entendieron que Hashem Yitbaraj no les mandó eso gratuitamente. Y empezaron ellos a pensar, ¿qué hemos podido hacer? Más sido, ¿qué hemos podido hacer? Nunca, en ningún momento, escuchen bien, ellos achacaron eso a la venta de Yosef. Fíjense que convencidos estaban de que lo que hicieron fue al pija halajá. ¿Verdad que yo no lo entiendo? Y no os preguntéis mucho si quieren, no se hagan mucho el mareo de cabeza para entender eso, porque es muy difícil o prácticamente imposible entenderlo. Porque no estamos al nivel de los Shvatim. No es que no fuera posible entenderse, pero nosotros, yo hablo de mí, Mejila, hablo de mí, no estoy al nivel de entender y de entrar dentro del cerebro que tenían los Shvatim. Pero ellos sí lo achacaron a que algo hubo. Entonces, ¿qué es lo que hubo? ¿Qué? Hay algo que nos pone los vellos de punta. Escuchen bien. Que ocurrió con Rabbi Yehuda Hanassi. Una vez lo conté, pero voy a contar un poquito más amplio y a colación de lo que ocurrió aquí con los Shvatim. Y es lo que ocurre todo el tiempo con nosotros, con Am Israel. Una de las cosas grandes que todo el pueblo judío, escuchen bien, claro está que nada justifica y nada va a decir, ok, lo que hicieron esos bárbaros, Hasbehalina. Pero si hay algo que el pueblo judío entendió en el momento que ocurrió la desgracia, la barbarie esa, porque también Hashem ordenó que el pueblo judío tenía que estar esclavizado. No, Ainui, Abadú, Ainu, Tamar, 400 años, y Paró lo hizo con nosotros y recibió castigo. Ah, si era una orden divina, ¿por qué recibió castigo? Porque se sobrepasaron. Ellos no tenían derecho a hacerle a Israel lo que le hicieron. Por tanto, en este caso, que nadie justifique, Has de Halila, lo que hicieron los bárbaros contra Israel el 7 de octubre. Que nadie se le pase por la mente decir, no, es que esto era, que no lo han mandado Has de Shalom, Has de Shalom, Has de Shalom. Bajo ningún concepto. Pero sí tenemos que hacer un Heshbon Nefesh, y ya lo hizo Bnei Israel. ¿Cuál fue el Heshbon Nefesh que de pronto salió? Yahad, 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 y ese es el eslogan que pusieron nuestros hermanos Yehudim en Eretz Israel, y todos entendimos que ese fue un pequeño punto en el cual sí es verdad que fallamos los judíos.
y de hecho ellos reconocen, el enemigo, que se aprovecharon de eso, que estuvimos un poco separados. Estuve un poco una parte contra la otra discutiendo cosas banales o no banales, no voy a entrar en eso, pero sí discutiendo un tema que el precio era demasiado elevado, que era la dispersión de los judíos o la separación de una parte del judío con otra parte del judío. Y eso no puede ocurrir jamás. Puedo tener distintas ideas a la tuya. Puedo no pensar perfectamente como tú, eso es lícito. De ahí a llegar al odio, a llegar a la envidia, a llegar a la discusión, a llegar a la pelea, eso no está permitido. Yo puedo perfectamente no aceptar tus ideas, perfectamente. Decirte, ok, pero respetarte. Ok, tú no opinas como yo, no harías lo que yo. ¿Bien? No tienes por qué hacerlo, no tienes por qué decir lo que yo digo, ni yo tengo por qué decir lo que tú dices, ni pensar lo que tú piensas. Yo tengo una forma de ver las cosas, tú las tienes de otra forma de ver. ¿Estás de acuerdo? O sea, eso está bien. Te voy a intentar convencer, te voy a intentar decir que no está bien, ya fe, hasta ahí todo bien. Pero llegar a hacer esa separación, llegar a un odio, eso no está permitido. Y todos entendimos que algo no estuvo bien y por eso rectificamos y nos hermanamos de una manera increíble. Y si lo hemos dicho en otros shiurim y lo repetimos y lo vuelvo a repetir de vuelta, no se nos ocurra. No se nos ocurra a ninguno de nosotros, una vez que termine todo esto, o desde ya, volver al mismo error. No, no volver a ese error. ¿Por qué? Porque las consecuencias otra vez serían nefastas y no tendríamos que caer de vuelta en eso. Así que, por tanto, tomar medidas contra eso que hicimos y seguir con ese ahdut, esa unión. Incluso vuelvo a reiterar que no opine uno como el otro. Ahora, Rabbi Yehuda Nasi, escuchen bien, estamos hablando de alguien, os voy a decir quién era Rabbi Yehuda Nasi. Y cuando relate esto, uno va a decir, se va a echar la mano a la cabeza de quién era, qué nivel. Tenía un nivel mayor, y digo mayor, me quedo corto, que los ángeles celestiales. Rabbi Yehuda Nasi era muy millonario, mucho dinero, pero él antes de morir levantó los brazos hacia arriba, los 10 dedos, hacia los Shamayim y dijo a Kadosh Baruj Hu, tú sabes que me llenaste de dinero, pero estos 10 dedos los alzo hacia arriba para decir de que ninguno de ellos se aprovechó de ese dinero de forma personal y que todo el dinero que tú me diste lo empleé para hacer Hesed, para ayudar a mi prójimo, para hacer cosas buenas con él, no para beneficio personal. Él fue quien escribió las Mishnayot, el primero que tomó las riendas para escribir la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral, que hasta ese momento no estaba permitida escribirse. Él asumió la responsabilidad y escribió las Mishnayot. Cuando fallece Rabbi Yehuda Hanasí, escuchen bien lo que le voy a decir ahora. Está un poquito, mucho más elevado de lo que yo como humano puedo entender, lo que viene ahora. Cuando Rabbi Yehuda Hanasí, bien, falleció, le dijo a su esposa antes de fallecer, Tamshichi lesader li makom leyad ashulhan Shabbat keiloni mehayim. Escuchen bien esto. Sigue preparándome mi lugar en la mesa de Shabbat como si yo estuviera vivo. O no se lo hablaba, así le dijo a su esposa. La simil liga vía leajin li kursal. Prepárame la copa, le dijo. ¿Por qué? Y Peneshani mitkaven leamshich lavo mi Gan Eden. Wow. Porque tengo la intención de volver cada víspera de Shabbat a la casa desde Gan Eden. Y bueno, ¿qué está diciendo este jajam? ¿Qué está diciendo? A mí no me pregunten, yo no lo entiendo. Pero él lo dice. Y eso ocurrió. ¿De quién estamos hablando? Vengo, voy a venir cada víspera de Shabbat a hacerte el kiddush en la mesa de Shabbat. Y así fue, así lo trae la Gemara.
Y la Gemara sigue diciendo que cada víspera de Shabbat, después de su fallecimiento, venía Rebi, Yehuda Nasi, muy bien, desde Gan Eden, desde el otro mundo hasta su casa, hacía Kiddush a su esposa. Y siguió haciéndolo hasta que empezó a enterarse la gente y ahí paró de venir. Ahí paró de venir. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Cuando empezó a enterarse la gente de que venía el viuda en la silla fallecido a su casa cada víspera de Shabbat y hacía Kiddush en su mesa. ¿Sabe por qué dejó de venir? Para que no se despreciara el cabo de otros tzaddikim que se fueron de este mundo y ellos no tenían el mérito de poder volver de Gan Eden cada víspera de Shabbat, para que no se menospreciara su nivel, decir, oh, mira, este sí, y estos no, estos no, quiere decir que estos no tenían nivel, para que no se despreciara el cabo de su tzaddikim, el Yehuda Nasi dejó de venir cada víspera de Shabbat. Fíjense de quién estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? Alguien como para tener la fuerza de poder venir cada víspera de Shabbat después de haber fallecido. Esto parece ciencia ficción, pero es real, es verdad. Con todo y con eso, el viuda Nasi, Akadosh Baruj Hu lo castigó por un hecho que ni él sabía. ¿Cuál fue? Él estuvo 13 años padeciendo de dolores de garganta y dolores de riñones, que sus gritos de dolor se escuchaban desde el Bet Knesset hasta el puerto más cercano. Los gritos de dolor, no podía entrar al baño y no podía comer. 13 años. ¿Saben por qué? Porque un buen día se escapó un becerrito y se le vino al faldón suyo, debajo de su faldón, como diciéndole, sálvame, no quiero ser sacrificado. ¿Y qué hizo el viuda Nasi? Lo que haría cualquier persona normal, que es lo lógico. Le dijo, ve con el shohed, que para eso fuiste creado. ¿Para qué? Para que se te sacrificara y tu carne fuera expuesta encima de una mesa, se hiciera berajá sobre esa carne tuya. ¿Le dijo algo malo? No. ¿Le dijo algo que no era verdad? No. Sin embargo, Kadosh Baruj Hu, por eso castigó a Rabbi Yehuda Nasi 13 años. Con dolores le dijo, Midá que neged midá, no tuviste rahamim, no tuviste piedad por el dolor que sintió en ese momento ese becerrito. Yo no voy a tener ahora contigo tampoco esa piedad y te voy a mandar dolores. ¿Saben cuándo se le fue después de 13 años? Un buen día, la señora que estaba limpiando vio que habían unos gatitos, la gatita había tenido unos gatitos pequeñitos y empezó a barrerlos para echarlos del lugar. Y el viuda Nasi que lo vio le dijo, no, 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 no los quite, no los eche usted. ¿Por qué? Escuchen bien, ¿saben por qué? Le dijo, porque Verahamab al kol ma'asav. Está escrito y decimos todos los días, Verahamab al kol ma'asav, que Dios se apiada de todas sus criaturas, de todo lo que él creó, de todos los actos suyos. Akadosh Baruj Hu tiene piedad de todas las criaturas, de Gamaleno y todo, por lo tanto también sobre nosotros recae. Así le dijo el viuda así, la obligación de tener piedad sobre estos gatitos. Cuando los cielos vieron que él tuvo piedad de esos gatitos, entonces tuvieron piedad de él y en ese momento desaparecieron los dolores de viuda Nasi. Miren, esto es Behemet, algo que si no lo lee uno, si no lo veo, no lo creo. Él no se le pasó nunca por la mente el hecho de que él hubiera hecho ningún avón para hacer teshuvah sobre eso. Él estuvo 13 Yom Kippur haciendo Heshbon Nefesh, así pidiendo perdón a Hashem, pero nunca se le ocurrió pedir perdón sobre eso porque no entendió nunca en la vida que eso pudiera haber sido un avón, una transgresión. Sin embargo, la Gemara nos cuenta que eso precisamente fue la causa de sus males, de sus sufrimientos. De aquí vienen Jajamim y nos enseñan. Una persona puede
recibir un sufrimiento en la vida y puede que no sepa siquiera de por qué ha sido, por el hecho de que no cree que algo que él o ella hizo, un gesto a alguien que avergonzó, a alguien que dañó, y con justificación, escuchen bien, nunca lo da por hecho de que eso tiene una consecuencia. Y quizás se pase años padeciendo de algo que en verdad con el hecho de haber pedido perdón a esa persona en su momento, podía haberse evitado. Hay muchas de las cosas que nosotros nos ocurren que podríamos evitarlas si es que nuestro comportamiento con el semejante, y fíjense, aquí no habla de una persona, Cal Vahomer, aquí no habla de que el viuda así le hizo ese daño a una persona, fue a un animal. Cal Vahomer, ¿cuánto hay más si es a una persona? ¿Verdad que a él lo castigaron dependiendo del nivel de él, que él era muy elevado su nivel? Y es verdad que cualquier mínima cosa a él se le consideraba como una transgresión. A cada uno de nosotros, por supuesto, se nos va a juzgar de la manera, del nivel, en el nivel en el que estamos. Pero en el nivel que cada uno tiene, debemos de cuidarnos en nuestros actos con respecto a nuestros semejantes. Y no creer que todo lo que hacemos pasa desapercibido, que todo lo que hacemos no tiene una repercusión y que todo lo que hacemos no dañamos a nadie. Puede ser que yo piense que no he hecho nada de malo, como Yehuda así en el caso suyo, él nunca pensó, sino claro que hubiera hecho Teshuvah. Si él llega a haber nada más que tenido un resquicio de duda de que podía haber sido de eso que él hizo con ese becerrito, claro que hubiera hecho Teshuvah, pero ni se le pasó por la mente el que eso era algo que no estaba bien hecho. Sin embargo, no todo lo que creemos que hacemos que es verdad, o que creemos que es verdad, perdón. No todo lo que nosotros hacemos y creemos que es verdad y que tenemos razón es realmente cierto, es realmente verdad y llevamos 100% razón, no todo. Porque hay muchas cosas que se nos pasan y tienen repercusiones, por eso es importante, de no echar las culpas a todo lo demás menos a uno mismo. Los Shvatim, que eran Shivteyah, tribus de Dios, también ellos entendieron que algo habían fallado cuando Hashem les mandó lo que les mandó y no achacaron eso al faraón o al virrey, sino que se lo achacaron a ellos mismos. Por tanto, de aquí aprender que en la vida tenemos que hacer Heshbon Nefesh, introspección personal en cada cosa y cosa que hacemos, cada cosa y cosa que nos viene que no es agradable, empezar a pensar, ¿qué hice? ¿Dónde fallé? ¿Dónde? Ah, esto no, tiene que haber algo. Indagar si hice daño a alguien, si ofendí a alguien, incluso que yo creí que no lo ofendí, a lo mejor para él sí fue una ofensa. Y eso, enmendarlo para que no haya ningún mal en ningún hijo de Israel nunca, más nunca. Y que Be'ezat Boreit Baraj veamos Yeshuot Be'ezat Hashem y que veamos el Nitzajón y que veamos nuestros hermanos vuelven sanos y buenos a sus casas y a su tierra sagrada como es el Israel. Que Hashem Baraj los bendiga a todos. Tengan Barajá Be'atzlahá y Be'ezat Hashem nos veamos, si Él quiere y ustedes también, mañana a la misma hora. Yom Tov Lekulam. Jazakum Baruch, Rav. Nos vemos.